Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso que nos amas. Entre tantas personas en este mundo, gracias por habernos llamado primero y por habernos salvado en estos últimos tiempos que tú has determinado. Señor, gracias por habernos apartado en este mundo malvado y pecador y por permitirnos servirte dentro de tu iglesia donde nos guías y obras con nosotros. Te agradecemos por tu inmensa gracia que nos acompaña siempre. Gracias por permitirnos vivir obedeciendo a tu palabra. Señor, también gracias porque en este momento los salvos por tu preciosa sangre estamos reunidos ante ti para aprender juntos tu palabra y tener comunión unos con otros. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano misericordiosa y guíanos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos ser levantados y edificados completamente. Aún somos débiles y muchas veces no discernimos tu voluntad y actuamos conforme a nuestros propios pensamientos. Pero Señor, tú que sabes nuestras debilidades, guíanos con tu palabra y tu poder y gobierna nuestras vidas para que podamos vivir correctamente para tu gloria y tu voluntad. Señor, también te pedimos que acompañes a todas nuestras iglesias en este país y en el mundo y a todos los hermanos que en medio de las dificultades están guardando su fe y predicando el Evangelio. Llénalos más con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo para que puedan vivir dignamente como hijos de Dios y así predicar tu gracia para guiar a muchas almas a la salvación. Dios Padre, así como tú siempre nos ayudas y guías, te pedimos que concedas aún más la libertad, la paz y la seguridad a esta nación. Te pedimos esto para que en estos últimos tiempos podamos servirte sin dificultades y continuar la obra de la evangelización mundial. Señor, concede una vez más la libertad, paz y seguridad a este país. Te pedimos que guíes a todos los líderes políticos para que ellos puedan temer a Dios, para que anden conforme a tu voluntad y tu santa obra. Te rogamos que tú los gobiernes también. Señor, que siempre nos das la palabra necesaria en cada tiempo y que nos enseñas el camino que debemos andar, en esta hora también ayúdanos a comprender más profundamente tu palabra y tu voluntad santa. Ahora también te pedimos por los hermanos enfermos, por los hermanos con la fe débil y por todos aquellos que no han podido asistir el día de hoy. Cuida de cada uno de ellos y concédeles tu gracia conforme a su necesidad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Busquemos la Biblia en Mateo 6. San Mateo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Leamos juntos lentamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre la oración que el Señor nos enseñó y hoy es la 7ª vez. Todos los que van a la iglesia parecen conocer de memoria esta oración. Desde pequeño yo también la repetía cada domingo y miércoles. Por eso sí la memorizo bien. Pero no se trata de repetirla como un conjuro mágico. El Señor nos dijo que oremos así y no que simplemente la recitemos. Memorizarla también es importante, pero nuestra oración debe cambiarse conforme a las enseñanzas del Señor. Y no es que debamos orar únicamente con estas palabras, pues hay muchas cosas que debemos pedir, pero en esta oración el Señor nos mostró el modelo de las cosas más esenciales que deben estar presentes en nuestras oraciones. Esta es la oración que todos debemos hacer. En el Salmo 17:1 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. No podemos orar con hipocresía ni con palabras vacías delante de Dios. Esto es porque Él ya conoce nuestros corazones. Pero a veces, cuando veo, hay personas que oran con un discurso muy fluido. Parece que oran muy bien, pero no es así. Lo importante es orar con sinceridad, con una oración honesta que sale de lo más profundo del alma. Dios escucha este tipo de oración. Entonces, que Dios me escuche o no, voy a orar. No hay que hacer así. Porque ¿de qué serviría si Dios no nos esté escuchando? La palabra dice que Dios escucha nuestras oraciones. Algunas personas dicen: si tanta gente ora al mismo tiempo, ¿acaso Dios podrá escucharlas todas? ¿No estará abrumado? Pero Dios no es hombre como nosotros. En el Salmo 147:4 dice que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. Nadie sabe cuántas estrellas hay, pero Dios las conoce desde el principio. Las cuenta y conoce a todas. No solo las cuenta, sino que a cada una le ha dado un nombre. Además, en San Mateo 10:30, Jesús dijo que Dios tiene contados
aún todos nuestros cabellos. Él sabe cuántos cabellos tenemos en este momento. Él sabe cuántos tienen ustedes y yo, y hasta cuántos se han caído y salido nuevamente hoy. Esto significa que Dios lo sabe todo. Él sabe todo nuestro corazón también. Y en el Salmo 139 dice, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay nada que Él no sepa. No hay nada tampoco que podamos esconder de Él. Y Dios nos manda a orar porque le agrada escuchar nuestras oraciones. Nos prometió escuchar nuestras oraciones. Dijo, pedid y se os dará. En Santiago 4:2 dice, no tenéis porque no pedís. Si pedimos, Dios nos da, pero si no oramos, simplemente no recibimos. Aunque hay cosas que Dios nos da incluso sin que lo pidamos, Dios aún así quiere dar sus bendiciones a aquellos que le oran. Por eso la oración es esencial en nuestra vida cristiana. Si hay un matrimonio o si están los padres con sus hijos que pasan todo el día juntos sin hablarse, sería extraño, ¿no? La comunicación implica un intercambio de palabras y de corazones. Entre amigos, si alguien habla con falsedad o con hipocresía, esa relación se romperá cuando se descubra la mentira. Por ende, para orar correctamente debemos establecer una relación correcta con Dios. Si nuestra vida está alejada de Dios y llena de pecado, nuestras oraciones no serán escuchadas. Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso cuando oramos debemos examinarnos primero ante Dios. Porque Él está mirando todo. Hay que reflexionar si he hecho algo mal ante Dios, si he sido deshonesto ante Él, si tengo pecados ocultos, hay que arrepentirse y confesarlos y pedirle perdón en nuestras oraciones. Tener una comunión constante con Dios, esa es la verdadera vida cristiana. Ir fielmente a la iglesia es importante, pero ¿qué significa la iglesia? La palabra iglesia en caracteres coreanos se compone de dos caracteres. Uno significa enseñar y el otro reunión. Nos reunimos en la iglesia para ser enseñados con la palabra de Dios. Aprendemos quién es Dios, qué gracia nos ha dado y cuál es su voluntad a través de la palabra. Aprendemos qué es la oración y cómo orar para que Él nos escuche. Para eso vamos a la iglesia, ¿verdad? Es correcto y debemos practicar esto en nuestra vida diaria. La Biblia dice que el que oye la palabra pero no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Por lo tanto, no debemos ser solo oyentes que se engañan, sino personas que la llevan a la acción. Además, la oración no se trata solo de orar y decir amén, sino que debemos vivir según lo que hemos orado ante Dios. Si oramos bien, sin embargo nuestras acciones son contrarias a lo que hemos pedido en la oración, esa oración es una mentira. La oración no termina con un amén. Por ejemplo, cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, debemos entender que la voluntad de Dios ya está decidida.
Su plan ya está establecido y su voluntad se cumple en la tierra, pero ¿cómo? A través de la vida de los santos salvos, sus hijos. Así como la cabeza dirige y el cuerpo los ejecuta, el plan y la voluntad de Dios se cumplen a través de los santos salvos. Por eso cuando oramos, decimos, hágase tu voluntad, sea en la vida o en la muerte. Y también cantamos alabanzas. Y en el Salmo 33 se nos dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. No debemos cantar alabanzas con mentiras. Las letras de los himnos son muy significativas, ¿verdad? No son simplemente canciones mundanas, sino que han sido escritas por personas inspiradas. En cada himno podemos ver el nombre del autor y el compositor, aunque a veces una sola persona los escribe y compone. Generalmente las letras son expresiones poéticas de testimonios de fe de los cristianos renacidos. En los Salmos encontramos muchos de estos ejemplos, especialmente de David, que son confesiones de fe. Así los himnos contienen confesiones de fe, testimonios también, y enseñanzas sobre la vida cristiana y mucho más, ¿no? También hay alabanzas de oraciones, y por eso a veces los contenidos de los himnos son tan buenos como los sermones. Estas poesías fueron escritas y posteriormente alguien les añadió las notas para que pudieran ser cantadas, formando así los himnos hoy en día. Las letras de estos himnos reflejan la vida de los cristianos que en su sinceridad y en su fe han expresado lo que sintieron, reconocieron y decidieron hacer. Son promesas a Dios escritas en poemas con melodía. Por eso cuando cantamos himnos, nuestras palabras deben coincidir con nuestra vida. Por ejemplo, si cantamos Señor, te amo más que antes, pero en realidad amamos más a nosotros mismos en el corazón y más al dinero o al placer que a Dios, pero decimos te amo más que antes, entonces, ¿qué diría Dios? Espera, ¿cuándo me has amado así? A ver, ¿pueden responder? Nuestro amor por el Señor debe crecer cada día más que antes, ¿verdad? También hay himnos que dicen, todas mis pasiones del mundo ya no existen más desde hace mucho tiempo. Dice que ya hace mucho tiempo que desaparecieron los deseos mundanos en su corazón. Así debe ser. Los cristianos deben alejarse del mundo, porque cuanto más nos alejamos del mundo, más nos acercamos a Dios. Si decimos que hemos dejado nuestros deseos mundanos, Dios nos preguntará, ¿de verdad los has dejado? Teniendo la ambición del mundo lleno hasta la garganta, canta, todas mis pasiones del mundo ya no existen más. ¡Qué bien miente! Por eso la gente dice que los creyentes mienten más que todos los domingos en la iglesia. Pero ¿cómo los cristianos podrían mentir en la iglesia? Obvio, hacen oraciones falsas, alabanzas mentirosas e incluso testimonios falsos. Esto puede ser muy cierto en realidad. Si cantamos sin corazón o también oramos con palabras solo para que otros nos escuchen, sin dirigirnos realmente a Dios, eso no tiene nada que ver con la verdadera fe. Eso es engañar a su propia conciencia, es hipocresía y no debemos hacer esto.
La oración no se trata de usar palabras elocuentes. Así como los padres entienden a sus hijos, incluso cuando simplemente dicen papá o mamá, aunque no sepamos orar, si le llamamos Padre, mi Padre, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe lo que queremos expresar. Él sabe lo que queremos. Por eso la oración es verdaderamente importante. No oramos para que otros nos escuchen, sino para que Dios nos escuche. Preparando para este estudio sobre Padre Nuestro, al inicio pensé que terminaría en 2 sesiones, pero cuanto más lo estudio, más aprendo de la Biblia. Esta oración de verdad conlleva muchos mensajes. El Señor nos da enseñanzas muy profundas. Por eso en Mateo 6:12 nos quedamos aquí. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos quedamos la vez pasada. Perdónanos nuestras deudas. Alguien antes dijo, cuando recibimos la salvación, Dios nos perdonó todos nuestros pecados para siempre. Hebreos 9:12 dice que Cristo obtuvo la eterna redención con su propia sangre y que nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. La sangre del Señor perdonó nuestros pecados eternamente. Si la redención no fuera eterna, la salvación no sería perfecta. Si quedara algún pecado sin perdonar, no podríamos ser salvos. Pero nosotros jamás podemos pagar por nuestros pecados. Ni siquiera con lágrimas podemos borrar el pecado. Aunque lloremos un océano de lágrimas, el pecado no desaparecerá ni un poco. Tampoco se borra haciendo buenas obras o logrando grandes cosas para Dios, ni se puede pagar con dinero. Algunas personas creen que si tienen problemas con Dios, pueden solucionarlo ofrendando dinero o haciendo buenas obras, pero no es así. Dios no pasa por alto por esas cosas. La paga del pecado es muerte. Y no se trata de la muerte física, sino de lo que viene después. Hebreos 9:27 dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es el problema. Los muertos serán juzgados según sus obras y lanzados al lago de fuego. El problema es esa segunda muerte. Los que hacen maldad y van al infierno, incluso aquellos que vivieron moralmente bien, si no han sido salvos, irán al infierno de todos modos. Pero los que roban, estafan, violan, no honran a sus padres, sufrirán en el infierno según lo que han hecho. Por eso Apocalipsis 20 dice que los muertos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando alguien es juzgado, existe un registro de sus crímenes y leyes que establecen las penas correspondientes. Y el juez emite una sentencia según la gravedad del delito, determinando si será cadena perpetua, pena de muerte, aunque actualmente no se aplica tanto, o podrían ser 10 años de prisión. De la misma manera, las personas no salvadas irán al infierno y ahí las penas serán diferentes. Por eso suelo decir a los que no quieren ser salvos que si no van a ser salvos, al menos pequen lo menos posible. ¿Pero acaso si peca menos el infierno será tibio? No, el infierno es infierno.
En fin, no solo existe la muerte física, sino que el mayor problema es que existen el juicio y la condenación eterna. Pero Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió en nuestro lugar, y Él derramó su sangre para salvarnos y dijo, consumado es. ¿Qué consumó? La obra de cumplir nuestra redención, en otras palabras, el perdón de nuestros pecados, la salvación de los pecadores. Por eso en 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Hijo unigénito de Dios murió como un cordero, derramando su preciosa sangre para perdonarnos eternamente. Cuando creemos en esto, recibimos el perdón total y eterno de nuestros pecados. Jesús pagó completamente el precio de todos nuestros pecados. La paga de pecado era la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él enfrentó el juicio por nosotros y nos dio la vida eterna. Un salvo no será juzgado. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Ya no será juzgado más, porque el Señor recibió el juicio en mi lugar. Mas ha pasado de muerte a vida, es la salvación perfecta. La salvación no se pierde por hacer algo mal. Cuando naces como hijo, eres hijo tanto si te portas bien como mal. ¿Acaso te borran del registro familiar o dicen que ya no eres su hijo? No, eso no sucede. Esa relación de padre e hijo no cambia. Sin embargo, surge un problema. La relación de padre e hijo no cambia. Pero antes, cuando decías padre, él respondía sí, hijo mío. Ahora, después de cometer un error grave, te da miedo acercarte al padre e incluso llamarlo. Hay un problema, el padre le dice hijo malo. Se interrumpe la comunión. Por eso en 1 de Juan 1, versículos 5 y 6, dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas representan el pecado. Las tinieblas son algo vergonzoso. Si no andamos en la luz, sino en la oscuridad, no podemos tener comunión con Dios. Quien dice que tiene comunión con Dios, pero camina en la oscuridad, es un mentiroso. Decir que tienes comunión con Dios cuando realmente no la tienes es mentira. Pero si andamos en luz como Él está en luz, andar en la luz significa vivir sin vergüenza delante de Dios. No significa que no pequemos, sino que para los que están en la luz, los pecados se revelan inmediatamente. Pero el que está en la oscuridad siempre trata de esconderse. Pero quien está en la luz, siempre los pecados que comete sin darse cuenta o incluso con intención son expuestos. A veces pecamos sin darnos cuenta por nuestra naturaleza que aún no ha sido transformada. Por ejemplo, nos enojamos, odiamos o insultamos sin darnos cuenta. Estos son pecados involuntarios. Por otro lado, también existen pecados intencionales y premeditados. Estos son pecados que cometemos a propósito, habiendo planeado. Son pecados diferentes.
Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero ¿por qué necesitamos ser limpiados si ya hemos sido perdonados? Como mencioné antes, esto se refiere a los pecados específicos que cometemos después de ser salvos. El precio del pecado ya ha sido pagado eternamente. Sin embargo, los pecados que cometemos en nuestra vida cotidiana después de ser salvos, en Juan 8:5 dice que los judíos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, diciendo Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales. ¿Tú qué dices? Estaban listos para golpearla con las piedras que tenían en las manos, esperando solo la palabra de Jesús para atacarla ya. Pero Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y escribió en la tierra. Entonces uno por uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, dejaron sus piedras y se fueron. ¿Por qué se fueron primero los ancianos? Porque a medida que uno vive más, peca más también. Todos se fueron, dejando sin fuerza sus piedras. Todo quedó en silencio. La mujer, temiendo ser apedreada, estaba así encogida. Jesús preguntó: «Mujer, ¿ninguno te condenó?» Ella abrió los ojos y vio que no había nadie. «Nadie, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno». Él era el único con la autoridad para juzgarla, porque Él es Dios y no tiene pecado, pero Jesús vino a perdonar los pecados, a salvar. «Ni yo te condeno» significa que yo tomaré tu castigo, moriré en tu lugar. Así que tú tienes que ser perdonada, tú eres perdonada. Ni yo te condeno. Aunque en ese momento aún no había muerto, le dijo: «Vete y no peques más. Vete y no peques más». Este mensaje es para nosotros también. Jesús nos ha perdonado cualquier pecado que hayamos cometido. Pero Jesús dijo: «Vete y no peques más». Después de ser salvo, ya no peques más. Realmente no debemos seguir pecando y quisiéramos que nuestro corazón se volviera inmediatamente tan puro como Jesús y tan limpio como un ángel después de recibir la salvación. Pero como dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos transformando poco a poco. Después de ser salvos, cambiamos mediante el Espíritu Santo y la palabra. Por eso en Juan 17:17 Jesús dijo: «Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Ahora la persona salvada se santifica día a día mediante la verdad. Santificarse es volverse limpio. Y 1 de Juan 3, versículos 1 al 3, dice que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Jesús venga, nuestros cuerpos también serán transformados en cuerpos gloriosos, santos y perfectos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como los que tienen la esperanza? Nuestros pensamientos y nuestra vida deben cambiar gradualmente para ser más puros. Por eso dice: se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Y cómo nos purificamos? Santifícalos en tu verdad. Las palabras santo y puro tienen el mismo significado.
Así que mediante la palabra y el Espíritu Santo, mientras escuchamos la palabra, oramos y obedecemos, vamos cambiando poco a poco. Un bebé recién nacido hace sus necesidades sin importarle lo que los demás piensen, ¿cierto? Si se enoja, hace berrinche. Si quiere llorar, llora. Hace lo que quiere. Pero a medida que crece, el niño aprende lo que agrada y lo que desagrada a los demás. Y empieza a actuar con más cuidado y oculta lo que le da vergüenza. Un cachorro o un bebé comen cualquier cosa. Pero cuando crecen, aprenden a ser más selectivos, ¿verdad? Comienzan a entender cómo hacer felices a papá y mamá y así va formándose su personalidad. De la misma manera, cuando somos recién nacidos, nuestra fe, aunque sí recibimos la salvación, aún somos carnales. Como dice 1 Corintios 3:3, aún sois carnales como niños en Cristo, dice. Somos salvos, pero como niños, aún sois carnales. Vivimos completamente según la carne. Estamos salvados, pero no vivimos según el Espíritu Santo. Por eso nuestra fe debe crecer poco a poco. Cuando estudiamos la Biblia, nuestra vieja naturaleza se debilita y la naturaleza de Cristo se desarrolla en nosotros por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso Gálatas 4:19, ahí el apóstol Pablo dijo a los hermanos Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había evangelizado a la iglesia en Gálatas y ellos recibieron la salvación, pero aún no distinguían entre vivir por el Espíritu o por la ley. Seguían siendo carnales. Así que Pablo dijo: hasta que Cristo sea formado en vosotros, vuelva a sufrir dolores de parto por ustedes. Ya trabajó duramente para darles la salvación. Por ejemplo, una madre sufre enormes dolores al dar a luz y luego para criarlos sigue preocupándose toda la vida. De verdad, si llegas a tener hijos, te preocupas por ellos toda la vida. Los cuidas desde pequeño con mucho esfuerzo, los educas, los casas y aunque ellos vivan su vida, igual después te preocupas siempre por su bienestar. Así los padres existen hasta el final para sus hijos. Es en medio de ese amor y ayuda parental que la personalidad se va formando. De buenos padres se forman buenos hijos. Así, después de ser salvados, debemos ir cambiando poco a poco hasta que la imagen y el carácter de Dios se formen en nosotros. Y en Mateo 5:48 Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto y santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos como Dios? Un buen padre no dice a su hijo: está bien con que seas como yo solo a medias. No. Aunque no sea mejor que él, el buen padre quiere que su hijo por lo menos sea como él. Y en 2 de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así debemos ser. Si después de 2, 3 o incluso 10 años de ser salvos, decimos que somos salvos pero seguimos igual, al ver su carácter fuerte es igual que antes. Tiene la misma codicia, el mismo odio y los mismos celos que antes. Ay, ¿cuándo madurarán?, dirá el Señor. Debemos ir cambiando.
Hay que ir madurando poco a poco. En Filipenses 3:21 dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Se dice que el gusano se convierte en cigarra después de unos 7 años. Durante esos 7 años pasa por un proceso de transformación. Y cuando llega el momento se transforma, deja el aspecto de gusano y la cigarra vuela alto y canta en el árbol. Del mismo modo debemos transformarnos cada vez más. Si sentimos que no hemos cambiado, debemos orar más, leer más la Biblia y esforzarnos por obedecer y a cambiar. Debemos orar mucho: Señor, ayúdame, renuévame con tu Espíritu Santo para reflejar tu imagen. Hay un himno que dice eso también, ¿no? A medida que nuestra fe crece, podemos llegar también a vivir sin cometer pecados. Es verdad. ¿Acaso realmente tenemos que vivir pecando? Sí, podemos vivir sin pecar. Cuando alcanzamos cierto nivel de madurez en la fe, llegamos a tener la fuerza para vencer el pecado con la palabra y el Espíritu Santo. Dios nos ayudará a crecer. Debemos crecer. Pero si no crecemos por nuestra vieja naturaleza todavía no transformada, puede que sigamos pecando. Así que, como les mencioné, hay pecados que se cometen por inadvertencia y pecados que se cometen intencionalmente. Los pecados por inadvertencia, involuntarios, son un poco más leves. Oh, perdón, creo que hablé mal, me enojé sin razón. No tenía que odiar, pero lo hice. Ahora, de repente, siento un poco de codicia. Así, uno mismo se da cuenta de que su naturaleza aún no ha cambiado, y es muy frustrante, pero los pecados cometidos intencionalmente son aquellos en los que piensas y piensas. Son pecados completamente planeados. Mentir con intención. Planear, engañar a otros, robar y cometer adulterio también. Esos son pecados intencionales. Por el contrario, para los pecados por inadvertencia, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Honestamente debes confesar a Dios, no debes esconder tus pecados. Proverbios 28:13 dice que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debes decir honestamente: Dios, me equivoqué, perdóname, no lo volveré a hacer. Entonces Él dirá: está bien, no lo vuelvas a hacer. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solo nos perdona, sino que también nos ayuda a no volver a pecar, nos limpia con su verdad. Así, cuando nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, nuestra fe crece gradualmente y nuestro carácter se forma. Así que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Como dice 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, no hay que pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si un creyente peca, tiene un abogado ante Dios, alguien que lo defiende. Señor, no es que no tenga pecado, sino que sí tiene, pero solo esta vez por tal razón, él pecó inevitablemente. Así lo defiende para que sea perdonado. Como en un juicio donde pagas a un abogado costoso, los buenos abogados pueden hacer que lo imposible parezca posible. Pero Jesús no es así. Él aboga por nosotros ante Dios. Él es nuestro consolador,
que preserva nuestra gracia. Él dice, Padre, Él es tu Hijo, rescatado por su sangre. Es débil todavía. Él es débil, por eso lo hizo. Perdónalo una vez, por favor. Así Él intercede, ora por nosotros. Como dice Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor siempre está intercediendo por nosotros. Debemos estar agradecidos. El problema ahora es el problema cometido intencionalmente. El pecado intencional es un pecado más grave, más grande. Por supuesto, cuando un creyente peca, no será juzgado como un no creyente, ni irá al infierno, ni será destruido, porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados eternamente, pero sí hay un problema. Cuando peca, ya sea por inadvertencia o intencionalmente, un pecado es pecado. Cuando pecas, no puedes tener comunión con Dios. La comunión debe ser restaurada. Padre, sí, hijo mío. Así. Incluso entre los esposos deben tener una buena comunicación. Si el esposo o la esposa hace algo mal, la comunicación se interrumpe. No se hablan. En casos extremos, no conversan durante todo un día o varios días. No hay comunión y no debe ser así. Hay que resolver este asunto rápidamente. Por eso cuando pecas, pierdes la comunión con Dios. No se olviden, es un gran problema. Por eso incluso para los pecados pequeños cometidos por inadvertencia, es necesario arrepentirse y orar, diciendo, Dios, me equivoqué. Hay que confesar y arrepentirnos. Si hacemos eso, Él nos va a perdonar como si no hubiéramos pecado. Y la comunión se restaura. Pero con los pecados intencionales, no es tan simple. Debe haber una confesión, pero eso no lo resuelve todo. ¿Qué se necesita? Hay disciplina. Es un asunto muy importante. En el Salmo 51, el rey de Israel, David, cometió un gran pecado. Mientras las guerras con los pueblos paganos estaban en curso, sus soldados leales estaban en el campo de batalla. Quizás le dijeron, si pasa algo al rey en la batalla será muy peligroso. Nosotros iremos, por eso usted, por favor, rey, quédese en el palacio. Quizás por eso él se quedó. Y bueno, David durmió hasta muy tarde. Y mientras paseaba por la azotea de su palacio, vio a una mujer bañándose. Pero no entiendo por qué justo estaba bañándose en un lugar tan visible. Se veía todo. Se veía bien. Le pareció hermosa. Le pareció atractiva y cautivadora. Por eso preguntó, ¿quién es ella? Ah, es la esposa de Urías, el general. Urías estaba en el campo de batalla, era un soldado leal. Entonces David mandó llamarla, seguro habrá dicho, vamos a compartir una taza de té. Pero ahí David fornicó con Betsabé. En aquellos tiempos, los reyes tomaban a las mujeres que les gustaban sin mucha oposición. Pero esto era un grave pecado de adulterio. Fue una transgresión directa del 7º mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, parecía que todo terminaría ahí,
Pero Betsabé envió un mensaje al rey diciendo: Rey, estoy embarazada. Esto es un gran problema. ¿Qué haría ahora David? Por eso, para encubrir su pecado, mandó llamar a Urías desde el campo de batalla y le concedió un permiso especial para que fuera a casa a descansar. Pero Urías no fue a su casa. En lugar de eso, durmió junto a los demás soldados. David le preguntó: ¿por qué no fuiste? Anda. Pero Urías respondió: oh rey, ahora mis compañeros están en la batalla arriesgando sus vidas, pero ¿cómo podría ir a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi esposa? Así no fue. Al día siguiente tampoco fue a casa. David intentó emborracharlo, pero aún así no fue. Urías era un hombre muy leal. Entonces, al ver que su plan había fallado, David ideó otro aún más terrible. Escribió una carta. Y la envió con Urías a Joab, el comandante del ejército. La carta decía: pongan a Urías en la primera línea de batalla, donde la lucha sea más feroz, y luego retírense de él para que sea herido y muera. Le ordenó que lo mataran. Por eso así lo hicieron. Al final Urías murió en combate. Lo mató. Para encubrir su adulterio, ahora había cometido asesinato. Violó también así el sexto mandamiento. Dos de los pecados más graves estaban ahora sobre él. Y bueno, pensó que todo su pecado estaba encubierto, pero llegó el profeta Natán. Le dijo: Rey, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Había un hombre pobre en una ciudad, y el pobre solo tenía una oveja que había criado con amor. Comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo como una hija para él. Pero un día su vecino rico, con muchas ovejas y ganado, invitó a su amigo, pero en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, le arrebató la única oveja pequeña al hombre pobre y la preparó para su huésped. Al oír esto, David se enfureció. ¡Qué hombre tan malvado! Él merece la muerte. Natán le respondió: tú eres aquel hombre. Dios te ha dado todo. ¿Qué te ha faltado? ¿Por qué tomaste a la esposa de Urías y por qué lo mataste? Realmente los profetas de Dios eran muy valientes. Natán se atrevió a decir la verdad incluso ante el poderoso rey David. David, si hubiera querido, ¿tú te atreves a revelar mi pecado? Podría así haber ordenado su ejecución en ese mismo momento. Pero David, aunque había pecado gravemente, temía al Señor. Se arrepintió de todo corazón y su oración de arrepentimiento quedó registrada en el Salmo 51, después de ser reprendido por el profeta Natán. ¿Por qué he pecado? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo se comete pecado? Yo era pecador desde que nací. No pude vencer este pecado. Dios mío, perdona mis pecados. Clamó a Dios: crea en mí un corazón limpio, oh Dios,
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu noble. La salvación no desaparece, pero el gozo sí se pierde. Una persona salva como David es un modelo de un cristiano renacido. Sin embargo, si pecamos, perdemos ese gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Significa que el Espíritu Santo sí permanece, pero ya no obra en nosotros, y Dios deja de ayudarnos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando hay un espíritu generoso y gozo de salvación, en nosotros el Espíritu Santo obra y nos impulsa naturalmente a obedecer. También nos da la fuerza para vencer el pecado. El versículo 13 dice entonces: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, cuando hay gozo de salvación y el Espíritu Santo está presente, al compartir la palabra del Señor, los pecadores se convertirán. No solo el que predica a las almas, sino también el que las guía debe ser usado por el Señor. Si esa persona tiene pecado, Dios ya no lo usará. Surgirán problemas incluso en la predicación. Dios dirá: ¿cómo te atreves tú a hablar de salvar a otros cuando tú mismo estás en pecado? Preocúpate por ti mismo. Ese es el problema. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David se arrepintió completamente, por eso Dios lo perdonó. Incluso si pecamos intencionalmente, si nos arrepentimos sinceramente, confesamos y nos apartamos del pecado, Dios nos perdonará. ¿Acaso iremos al infierno si no nos perdona? No, ciertamente seremos perdonados, pero no termina ahí, sino que hay disciplina. Abramos Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, desde el versículo 6 hasta el 10. 6 al 10, se los leo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los vulnerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Un hijo de Dios salvo cuando peca, dice al que ama disciplina, porque es su hijo. A los hijos de otros no les importa, ¿verdad? Que hagan bien o no, no le pegamos. Pero como es su propio hijo y como lo ama, lo disciplina. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Es disciplina. Si no reprende ni disciplina, a su hijo aborrece, dice. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando yo era pequeño, tenía 5 hermanas mayores. Mi padre tuvo 5 hijas antes de tenerme a mí, así que yo era un hijo increíble.
Mis hermanas debieron sufrir mucho cuidándome, pero no recuerdo que mi padre me pegara. Mientras que mi madre, quien me amaba terriblemente, ella sí me castigaba. Si hacía algo mal, me ponía el látigo en alto. No me lo bajaba porque sabía que lo rompería, así que lo mantenía allá arriba. Cada vez que me comportaba mal, ella me miraba a mí y de ahí el látigo. Era como decirme, prepárate. Pero ella no me castigaba cada vez, sino que recordaba, para colmo tenía muy buena memoria. Por eso después de acumular varias faltas, cuando levantaba la vara me decía, levántate de pantalón. ¿Recuerdas que hiciste esto y esto? ¡Sas! No me podía mover. Lo hacía porque me amaba. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Nos disciplina porque somos sus hijos. A los que no son salvos no los disciplina, no se interfiere hasta que vayan al infierno. Simplemente los meterá al infierno. Hasta que se salven, Dios los observa. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, significa que no son hijos legítimos, no son hijos realmente. Algunos hermanos dicen, Dios no me castiga, así que yo debo ser el hijo menor. No, Dios no tiene hijos menores. A veces a los menores se les perdona algo por ser inmaduros, pero Dios no hace eso. No tener disciplina significa que no es hijo. Es más aterrador. Quizás no soy realmente un hijo de Dios. Tiene que pensar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Huíamos cuando nos castigaban? No, recibíamos el golpe y decíamos, Padre, lo siento, no lo volveré a hacer. Lo respetamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestro Padre Dios es el Padre de todos los espíritus, ¿verdad? Todos los salvos somos sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban según su propio criterio, pero Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El Padre de los Espíritus nos disciplina para alejarnos del pecado y santificarnos, porque para participar de la gloria de Dios debemos ser santos, para que participemos de su santidad. Así que no olvidemos que hay disciplina. La disciplina de Dios puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo del pecado o de la condición espiritual de la persona. A veces, la disciplina afecta la salud. No quiero decir que toda enfermedad sea causada por el pecado, pero hay enfermedades que vienen como disciplina de Dios. Por ejemplo, David pecó y Dios quitó la vida a su hijo. A veces los hijos pueden sufrir por los pecados de los padres, aunque esto sucede en circunstancias especiales. Pero sí, la disciplina de Dios puede causar enfermedades. Por eso en Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
Cuando nos enfermamos o enfrentamos dificultades, debemos reflexionar si hemos cometido algún error. Aunque no siempre sea una disciplina, la reflexión constante es necesaria. Si no nos examinamos a nosotros mismos, la disciplina puede llegar en cualquier momento. Algunos padres no castigan a sus hijos inmediatamente, sino que observan y acumulan las faltas antes de corregirlas. Mi madre era así. No me castigaba de inmediato, sino que esperaba recordando cada falta. Y cuando llegaba el momento, mi padre tenía una muy buena memoria, ya no tenía escapatoria. Si nos arrepentimos rápidamente, la disciplina de Dios puede ser más leve. Por eso es importante reflexionar continuamente sobre nuestra vida y corregirnos a tiempo lo más pronto posible. Así la disciplina puede ser más leve e incluso evitada. Santiago 5:15 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y a veces la disciplina de Dios se manifiesta como angustia en el corazón. El sufrimiento interior también es una forma de disciplina. Es una disciplina también. Otras veces puede ser a través de lo material. Si, por ejemplo, alguien engaña o roba a otros, debe estar preparado para perder varias veces de lo que tomó. Dios puede quitarle el material de golpe. Y aunque no haya robado, si Dios le ha dado recursos, pero en lugar de usarlos correctamente, los guarda de manera egoísta para sí mismo, Él puede quitárselo. La Biblia dice que Dios empobrece y Él enriquece. Cuando Dios nos da algo, observa cómo lo usamos. Si lo utilizamos valiosamente, nos dará aún más, es verdad. Si lo usamos para su obra, para predicar el Evangelio y para ayudar a otros, Dios se complace y nos bendecirá más. Sin embargo, si usamos lo que Dios nos ha dado solo para nosotros mismos, con avaricia y sin generosidad, puede quitarle hasta lo que tiene. He visto personas así. Debemos recordar que nuestros bienes provienen de Dios y que malgastarlos es un pecado. Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hacer el bien incluye compartir el Evangelio. Y también los recursos materiales pueden usarse muy valiosamente para salvar las almas. Aquellos que comprenden esto invierten en el Evangelio antes que en sí mismos. De verdad, Dios no puede evitar bendecir a los que tienen este corazón. Por eso Proverbios 11 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. También debemos ayudar a los hermanos necesitados. Ser mezquino también es pecado. Primera de Juan 3:17 dice: el que ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A veces nuestro corazón nos dice que ayudemos, pero la carne nos detiene. Debemos romper ese egoísmo. La Biblia nos dice: dad y se os dará. ¿Cuánto? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. ¿Cuándo? ¿Cuánto?
medida buena, apretada, remecida y rebosando. Si uso correctamente lo que es de Dios, Él me dará más. Y si sigo usando, me dará más. Para predicar el Evangelio, para ayudar a los hermanos, Dios se divertirá también. Oh, tú sabes usar bien el dinero, toma. Pero aunque le dé, si no sabe gastarlo correctamente, Dios dirá, no, esto no sirve, y se lo quitará. He conocido personas que tienen negocios prósperos y ganaban mucho, pero en su avaricia ignoraban las necesidades de la iglesia y de los hermanos. ¿Y qué pasó? Perdieron todo, incluso sus casas. Debemos recordar que la disciplina de Dios existe. Si alguien ha causado daño a otros, debe prepararse para sufrir más pérdidas. Si Dios nos da algo y no sabemos usarlo bien, también nos lo puede quitar. Deben saber que los cristianos reciben disciplina a través de lo material. Deben tener la disciplina de Dios. Dios nos observa con sus ojos bien abiertos. Proverbios 16:22 dice, mas la erudición, la disciplina de los necios es necedad. Esta es una palabra muy especial. Deberían anotarla y reflexionar sobre ella después. Proverbios 16:22. ¿Qué significa ser necio? Aunque lean la Biblia, no la entienden. Dios tiene que dar la sabiduría, pero cegó sus ojos espirituales. Esto también es disciplina, ¿sí? Se vuelve completamente incapaz de comprender la palabra. Y en casos extremos, cuando alguien persiste en el pecado sin arrepentirse, Dios puede incluso quitarle la vida. Miren el caso del rey Saúl. Al principio era humilde y Dios lo escogió como rey de Israel, pero con el tiempo su corazón se llenó de orgullo y desobediencia. Cuando Dios eligió a David como futuro rey, en lugar de humillarse y aceptar la voluntad de Dios, intentó matar a David. ¿Y qué pasó? Al final fue él quien murió, porque Dios permitió que los filisteos lo mataran. El orgullo también es pecado. Ser soberbio ante Dios. La mezquindad también es pecado. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado. El pecado es abundante. Por eso los creyentes deben tener un corazón muy sensible. Debemos ser capaces de detectar incluso los pecados más pequeños. Antes de que Dios nos discipline, debemos examinarnos y resolverlo. No hay que ocultar el pecado como si fuera un tesoro valioso. No. Debemos encontrarlo y solucionarlo rápidamente. Si es así, Dios dirá, qué sabio este hijo mío. Pensaba corregirlo, pero ahora retiraré mi disciplina. Ahora veamos en la Biblia 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Primera Corintios 5. Leamos los versículos 4 y 5. 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la iglesia de Corinto había personas que habían pecado y no se arrepentían. Por eso Pablo dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. El tal aquí se refiere a la persona que había cometido adulterio, pero en lugar de arrepentirse lo ocultaba. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No solo este pecado, sino hay pecados graves que si la persona no se arrepiente, Dios puede incluso quitarle la vida. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La carne puede ser destruida por Satanás hasta morir, pero no significa que todo cristiano que muere repentinamente es por la disciplina divina. Hay que ser cuidadosos con esto. Algunos pueden estar siendo disciplinados hasta el punto de morir y ni siquiera darse cuenta de que es por causa de su pecado. Eso es otro problema. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. El cuerpo será destruido, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una persona salva no perderá su alma, pero puede llegar al punto de que su carne sea destruida. Eso también deben saberlo. La disciplina existe, pero la perdición no. Muy especial, ¿verdad? Pero no por eso pueden pensar, como no iré al infierno, puedo pecar. Eso también traerá problemas cuando estén delante del Señor. Habrá una gran reprensión. No deben pensar que pecar les irá bien. El pecado destruye su propia vida y su propia vida cristiana. Veamos otro pasaje en la Biblia, Salmos 19. Salmos 19, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. (12 a 13). Leamos juntos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí menciona los pecados ocultos. Hay pecados que permanecen escondidos que incluso la persona misma no las reconoce. A veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta o no queremos admitirlo. Por eso dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Aquí habla del pecado de la soberbia, la presunción, que es pecar a sabiendas. Son pecados que conllevan a una disciplina mayor. Que las soberbias no se enseñoreen de mí. Cuando una persona peca deliberadamente y no se arrepiente, el pecado empieza a dominar su vida y Dios aplica la disciplina. Además, un pecado da lugar a otro pecado y así sigue la cadena de consecuencias. Por eso debemos orar para que el pecado no nos domine. El pecado es más peligroso que el cáncer. Si lo tomamos a la ligera, terminará destruyéndonos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El pecado pequeño nos lleva a cometer pecados más grandes. Hazme quitar rápidamente esos pecados, entonces estaré limpio de gran rebelión. Por eso tenemos que dejar el pecado siempre lo más pronto posible. Ahora leamos otro pasaje, Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23. Versículos 23 y 24. Leamos juntos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Debemos pedirle a Dios que nos examine, que nos haga ver lo que está mal en nuestra vida y que nos guíe en su camino. Necesitamos reflexionar en la palabra de Dios y pedirle que nos dé entendimiento para reconocer nuestros pecados y corregirnos. Cuando oramos a veces, Dios nos hace darnos cuenta de los pecados que ni siquiera habíamos considerado. Nuestra conciencia se ilumina y en la oración podemos reconocer cosas como el odio hacia alguien, la envidia, los celos o corazón malo y otros pecados. Incluso el corazón puede llegar a ser soberbio sin darnos cuenta. Hay que reconocer esas cosas también. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No podemos caminar en el camino eterno con el pecado, ¿no? Entonces, ahora veamos Proverbios 28. Proverbios 28. Capítulo 28, versículo 13. Versículo 13, leámoslo juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesar y abandonar el pecado. No deben disfrutar del pecado, no deben esconderlo. Si lo hacen, ese pecado los destruirá. El diablo usará ese pecado para que cometan más pecados. David intentó esconder su adulterio, cometiendo un pecado de asesinato, ¿verdad? ¿Saben cuánta disciplina recibió David en toda su vida? Aunque Dios no lo abandonó, lo disciplinó enormemente. Perdió el trono a manos de su hijo Absalón. Su hijo Absalón públicamente tomó a las concubinas de David delante de todo el pueblo en la cima del palacio. Los tomó públicamente. David fue perseguido y estuvo a punto de morir, pero él entendió que era disciplina. Aunque después él recuperó el trono, recibió una disciplina inmensa. No olviden que hay disciplina. No olviden que hay disciplina. Ahora, para terminar rápido,
Busquemos en San Mateo 6. Mateo 6, versículo 12. Versículo 12, veamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una palabra muy importante. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Si vemos el Salmo 40, David dijo, mis iniquidades me han rodeado más de lo que puede contar. Si juntáramos todos nuestros pecados, serían más altos que una montaña. Pero Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarnos eternamente. Dios prometió que nunca más recordaría nuestros pecados. Por eso decimos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos ha perdonado. Por eso ahora nosotros también debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Debemos hacer lo mismo. Si no perdonamos a otros, es un pecado ante Dios. Señor, como hemos perdonado a otros, también perdónanos a nosotros. Si no perdonamos los pecados de otros, pero le pedimos a Dios que nos perdone, esto está completamente equivocado. Verán, si no perdonamos los pecados de los demás, a los ojos de Dios, eso también es pecado. Dios nos ha perdonado tantos pecados. ¿Y nosotros no podemos perdonar los pecados que otros han cometido contra nosotros? Por eso Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, sino hasta 70 veces 7. Es decir, infinitamente, sin límite alguno. El Señor nos ha perdonado tanto. Somos personas que necesitamos ser perdonadas toda la vida. Hemos sido perdonados eternamente y seguiremos necesitando perdón en el futuro. Pero cuando alguien nos hace mal, después de perdonar 1 o 2 veces, decimos, ya no puedo soportarlo más. ¿Qué harán entonces? ¿Qué sucederá si deciden no perdonar? Continuamos siendo perdonados por Dios. Por tanto, debemos perdonar los pecados de otros de la misma manera que Dios nos perdonó. Entonces, debemos perdonar los pecados de los demás. No podemos orar pidiendo perdón a Dios si no somos capaces de perdonar a los demás, ¿verdad? Mateo 18, Jesús contó una parábola sobre un hombre que debía 10,000 talentos y fue capturado. Pero como no podía pagar, su señor tuvo compasión y le perdonó toda la deuda. Sin embargo, ese mismo hombre salió y encontró a alguien que le debía 100 denarios. Como un denario es el jornal de un hombre, digamos que gana $100 al día, entonces 100 denarios son $10,000. Le dijo que le perdone y en lugar de mostrar misericordia, lo hizo encarcelar. Entonces un hombre que vio esto se lo comentó al rey.
Rey, el que tú le perdonaste 10,000 talentos, encarceló al que le debía 100 denarios. Cuando el rey se enteró, se indignó, pues 10,000 talentos son más de 100 billones de dólares. Yo te perdoné una deuda enorme, ¿y tú no pudiste perdonar una deuda menor? Y lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo. Así dijo Jesús: si no perdonáis a vuestro hermano, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Debemos saber que si tenemos un corazón que no perdona a los demás, Dios tampoco nos perdonará. No poder perdonar también es pecado, ¿me dejó entender? En Lucas 23, versículo 34, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaban y lo maldecían con gestos de burla, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y a amar y a orar por los que nos persiguen. ¿De verdad podemos hacer esto? En Hechos 7, Esteban fue apedreado hasta la muerte por predicar la palabra de Dios. Su cabeza fue destrozada, su cuerpo se quebrantó y su sangre fluía mientras moría. ¿Qué dijo en ese momento? ¿Acaso pidió venganza a Dios? No. ¿Qué dijo? Sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su oración fue la misma que la de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo habitaba en Esteban. A pesar de que lo estaban matando con piedras, oró por ellos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros hemos recibido un gran perdón de Dios. Busquemos en Efesios 4, unos 2 versículos más. Efesios 4, versículo 32. Efesios 4, 32, leamos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo, nos perdonó para siempre. Así como Él nos perdonó, nosotros debemos ser benignos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros, así como el Señor nos perdonó. También en Colosenses 3, versículo 13 dice: perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo jamás lo perdonaré. Si mantienen un corazón incapaz de perdonar, solo se están haciendo daño a sí mismos. Sepan que Dios no perdonará a esa persona. Si alguien ha cometido un error contra ti, ¿ya lo has perdonado? Perdonar es ya no recordar. Si aún dices: tú me hiciste esto, no has perdonado todavía. El Señor dijo: nunca más me acordaré de sus pecados. Perdonar es olvidar. De lo contrario, estaría perjudicando a sí mismo. ¿Me dejo entender? Si Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar y olvidar. Veamos en Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 11. Versículo 11, leamos juntos.
Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Aquellos que expresan sus emociones sin control cuando están enojados en realidad no entienden, no tienen la sabiduría, son necios. La persona prudente sabe controlarse. La cordura del hombre detiene su furor. Consiste en no mostrar sus emociones cada vez como quiera. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Perdonar las faltas de los demás es nuestra honra, ¿sí? Así como Dios nos perdona, esa es su gloria. Y cuando nosotros perdonamos a otros, eso es nuestra gloria. No perdonar es ser mezquino. Tener un corazón tan estrecho y dice, nunca voy a perdonar. Entonces Dios también le dirá, si es así, yo tampoco te perdono. ¿Qué harías entonces? Somos personas que necesitamos seguir siendo perdonadas. Por eso oramos diciendo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo podemos pedir a Dios que perdone nuestros pecados si nosotros no perdonamos a los demás? No podemos orar sinceramente si en nuestro corazón guardamos rencor. Por eso Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así dijo. El no poder perdonar, el resentimiento en el corazón es un pecado. La soberbia es pecado también. La falta de fe es pecado. La avaricia y la mezquindad también son pecado. Debemos examinar lo que es pecado a la luz de la palabra. Si nuestra conciencia está despierta y el pecado se hace evidente, si vivimos correctamente delante de Dios, Él no solo nos perdona, sino que también renueva nuestros corazones y vidas. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, te damos gracias de todo corazón porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Éramos pecadores lejos de ti, pero con tu preciosa sangre en la cruz nos has perdonado eternamente. Ahora queremos vivir el resto de nuestras vidas conforme a tu voluntad y para tu gloria, tal como nos enseñaste en tu oración. Sabemos que cuando pecamos, tú nos disciplinas y que debemos arrepentirnos y obedecer a tu palabra para no volver a caer en el pecado. Ayúdanos para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros y para que podamos vivir solo para tu voluntad y para tu gloria. Deseamos que nuestras vidas sean gobernadas completamente por tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Si hay pecados ocultos en nuestro corazón y vida, haznos verlo a través de tu palabra y tu Espíritu. Purifícanos y santifícanos cada día para que podamos vivir como hijos tuyos de manera digna. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.